Dios no quiere quitarte la homosexualidad, quiere sanar las heridas de la infancia que provocaron este síntoma. Pues bueno, una vez más, bienvenidos. La primer parte del video comentamos que había 5 factores causales. El primero era la relación con mamá. El segundo, la relación con papá. Esta tercera es la dinámica familiar. Es decir, cómo es la dinámica familiar con tus hermanos, hermanas y otros parientes. Ahora, muchas veces cuando vivimos estas experiencias de niños, tomamos una integración opuesta. Es decir, el niño, en vez de que se integre o introyecte a su yo personal, a su padre o a lo masculino, introyecta a la madre y a lo femenino, porque siempre está rodeado de mujeres o siempre quien lo cuidan son las mujeres. ¿Eso significa que las mujeres son malas? No, pero para que se dé una identificación con esa persona, después de que viene esa parte que se separa al niño, una madre sana, y corta la diada simbiótica papá, entonces es cuando el niño puede identificarse con su figura del mismo sexo, internaliza al padre. Entonces veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a mi mamá desnuda y veo que no tiene lo mismo que yo, pero mi papá sí, entonces me parezco a él, yo voy a ser como él. Entonces muchas veces tengo esa curiosidad, los niños van a tener curiosidad de ¿por qué tienes pelos allí y yo no? ¿Por qué mi mamá tiene una raya allí y yo no? No me identifico con ella, no soy eso que es ella, que es una mujer, pero sí me parezco a él, solamente que él es diferente. Cuando nosotros nos empezamos a identificar y el Padre nos acerca, no, es como un bálsamo que se derrama sobre nosotros, entonces empezamos a internalizar a papá y comenzamos a emular lo masculino que tiene que mencionarnos, que nos da ese papá. Pero ¿qué pasa? Que el niño siempre está en la cocina, que el niño siempre vive con las niñas, que el niño siempre está con las mujeres, entonces empieza a internalizar una parte más femenina. Y entonces viene esta parte de el afeminamiento, ¿no? De estos ser amanerado, le dicen por ahí, ¿no? Entonces es importante, no hubo una integración con los hombres. Entonces todo lo que tiene que ver con la rudeza, con estas cosas, obviamente a muchos nos dio miedo desde niños. Entonces el hecho de jugar fútbol, jugar con esto, empezaba a ser algo con miedo. Empezarnos a incluir en gimnasios, en deportes, en CrossFit, en box, eso era algo horrible para nosotros cuando empezamos a crecer, cuando éramos niños, ¿no? O incluso cuando jugamos fútbol, jugamos esto, muchas veces no queríamos ir a jugar con esos niños porque daba miedo esa agresión. Pero es una parte que estaba dentro de nosotros, porque nosotros tenemos un síntoma que es que nos gustan las personas de nuestro mismo sexo, pero no somos eso, no somos nuestros síntomas, no somos eso, pero hay que descubrir el por qué aparece ese síntoma. Y esta es una de las razones. La segunda razón es la cuarta razón son los pares. Aquí tiene que ver con las personas de la misma edad, del mismo sexo. Por ejemplo, cuando somos niños, si teníamos amiguitos de nuestro mismo sexo, probablemente no. Eso también nos ayudaría a integrar y a relacionarnos con lo masculino, a que tengo una tribu y esa tribu me da identidad. Por eso los adolescentes empiezan a tener sus propios grupitos, porque eso les da una identidad, porque eso es parte para generar mi personalidad. Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, tengo personas, amigos de mi mismo sexo, de mi misma edad, o no. Se me hace imposible tenerlos, o se me hace muy doloroso ejercer relaciones o tener amistades de mi mismo sexo también. 5. El trauma sexual. El abuso, la violación, cuando éramos pequeños, eso también provoca heridas dentro de nosotros. Y una de esas
heridas es que nos confunde. Y si nadie nos toca, si nadie nos abraza, si nadie nos acaricia y alguien nos estimula en una zona erógena de nuestro cuerpo, ese va a ser nuestro punto máximo de placer o nuestro punto máximo de fijación, dirían los psicodinámicos, y entonces lo vamos a querer a volver a repetir. Y por eso muchos dicen que yo sabía que era gay cuando era niño. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les tocaron y les gustó, precisamente porque en entornos familiares donde nadie te toca, nadie te abraza, nadie te estimula, nadie te dice que te quiere y llega alguien más y te produce placer, claro que te va a gustar. Claro que vas a decir, pues sentí bien, sentí rico. Aunque esto fuera un abuso sexual, me gustó. Y lo quiero volver a repetir. O, y eso me confundió, o no me gustó, pero me hizo sentir confundido. ¿Yo soy esto? ¿A mí me tienen que gustar los hombres? Y se tienen que conjugar al menos 3 de estas para desarrollar una homosexualidad. Porque en algunos casos hay personas que dicen, pero es que ¿por qué mi hermano no desarrolló lo mismo? Y si vivimos la misma historia, o la misma familia, sí, pero tú la viviste de una forma diferente, lo interpretaste de una forma diferente. Tú tuviste, sí, tal vez pudiste tener una relación con mamá, con la misma mamá, pero se conjugaron en tu familia o en tu historia, se conjugaron 3 cosas de estas. Y en la vida de tu hermano tal vez no, o de tu hermana tal vez no. A ti te tocó esto. Entonces, muchas veces esto es lo que necesitamos empezar a sanar dentro de nuestro interior. Más allá de que queremos quitarnos este sentimiento como si fuera ropa, no, tiene que ver con nuestras heridas de la infancia. Tiene que ver con esos dolores que se quedaron grabados en el cuerpo, en el alma, y que no los quisimos ver. Y si no se ven, se quedan en la bóveda, en la sombra. Por eso es que estamos aquí tratando de sacar a la luz nuestras sombras y sentarnos a charlar con nuestra sombra, a tener un café con nuestra sombra, a echarnos una platicadita con ella y ver qué tiene que decirnos. Porque nuestros dolores no se quedaron solamente en el pasado, siguen aquí, en la forma en que comemos, en la forma en que nos tratamos, en la forma en la que elegimos pareja, en la forma en la que tratamos nuestro propio cuerpo. Por eso necesitamos sacar eso de la sombra, del cuerpo, porque también el trabajo corporal nos da mucho que decir. Y hay una parte en la que todos conocemos estos versículos bíblicos que dicen de Juan 8, 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. La palabra permanecer viene del griego meinete, que significa habitar, mantenerse, quedarse dentro. No es solo escuchar una enseñanza, sino vivir dentro de ella. Versículo 32. Y llegarán a conocer la verdad, y la verdad os hará libre o los liberará. En este versículo la palabra viene del griego logos. Aquí no es solo palabra hablada. En la tradición del Evangelio de Juan significa sentido profundo, verdad viva, principio espiritual. Y cuando dice conoceréis, viene del gnoseste, que significa que es conocimiento vivencial, no intelectual. Es como descubrir algo dentro de uno mismo. Y con libertad. La libertad los hará libres. ¿A qué se refiere esta palabra que es eleuterosei? Literalmente liberar de la esclavitud. Por eso es que decía, si habitan en mi enseñanza realmente serán mis discípulos, entonces experimentarán la verdad y esta verdad los liberará. Pero Jesús muchas veces sacaba eso de nuestro inconsciente, de nuestra sombra. Muchas veces para que sanemos necesitamos explorar esa sombra dolorosa que pensamos que no nos causó mal, pero que en el presente sigue tomando fuerza.